Queremos dar un saludo cariñoso, con mucho afecto, extrañándoles un montón a todos nuestros hermanos y la Iglesia del Señor entre la cual servimos. Sí, hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo culto de adoración. Qué hermoso reencontrarnos una semana más. Estamos en cuarentena, pero la Iglesia del Señor sigue caminando. Es verdad, no nos detenemos y ahora estamos reflexionando en el tema de la familia. Familias bendecidas, nación restaurada. Y este domingo de adoración también trae para nosotros una reflexión profunda sobre el rol que podemos tener dentro de la familia. Sí, el tema que tenemos para hoy día es familias en crisis y cómo solucionar los problemas en la familia. En ese tiempo en que la familia se supone que está junta, obligada, de repente necesariamente no está unida y hay problemas, hay crisis internas que resolver. Entonces vamos a ver ese tema a la luz de las Escrituras y vamos a ver cómo podemos nosotros aprender de esos personajes bíblicos que vivieron algunas crisis internas. Queremos leer para ustedes y junto con ustedes Colosenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vemos que la palabra de Dios nos instruye en ambas direcciones, ¿verdad? Tanto a los hijos como a los padres. Y creo que allí tenemos todavía mucho que aprender, así sean nuestros hijos pequeños o ya sean grandes o adultos. Siempre hay una relación dinámica entre los padres y los hijos y los padres. Una relación que puede ser mejorada, que puede ser perfeccionada en los caminos del Señor y bajo la guía de su palabra. Así que estemos dispuestos a seguir aprendiendo delante del Señor. Pero como siempre hacemos, tenemos un espacio importantísimo de adoración a nuestro Dios. Sí, vamos a empezar entonces este culto adorando juntos a nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amados hermanos, sean bienvenidos una vez más a este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías 25:1: Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde tiempos antiguos tus planes son fieles y seguros. Dispongamos nuestro corazón para alabar al Señor a través de estas alabanzas. Con gozo y con júbilo declaremos que se exalta nuestro Dios. Se exalta nuestro Dios entre júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de la trompeta. Se exalta nuestro Dios entre júbilo. Con júbilo gritad a Él. Con júbilo gritad a Él. Se exalta nuestro Dios entre júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de la trompeta. Se exalta nuestro Dios entre júbilo. Con júbilo gritad a Él. Con júbilo gritad a Él. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí, se exalta nuestro Dios entre júbilo. Se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas. Se exalta nuestro Dios entre júbilo. Con júbilo gritad a Él. Con júbilo gritad a Él. Con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor. Se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios. Oh sí.
exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará, bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Se exalta nuestro Dios entre el júbilo, se exalta nuestro Dios al sonar de las trompetas, se exalta nuestro Dios entre el júbilo, con júbilo grita a Él, con júbilo grita a Él, con trompetas hay que celebrar y aplaudamos a nuestro Señor, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, se exalta nuestro Dios, oh sí. La palabra de Dios dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amado hermano, ese es nuestro Dios, que nos fortalece, que nos da la victoria. Canta conmigo esta canción y decláralo. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré.
fortaleza, su nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es el Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es el Señor. Amado Señor, te exaltamos, Jesús. Todo el peso de tu ira recayó sobre Jesús y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera el temor y no temeré. Díselo. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es el Señor. Mi vida escondida está por Cristo por la eternidad, la salvación es el Señor. Oh, oh, la salvación es el Señor. Oh, mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es el Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es el Señor. La salvación es el Señor. La salvación es el Señor. Gracias, Jesús. Gracias a Dios y a nuestro ensamble por poder adorar a nuestro Dios como un solo cuerpo, como la Iglesia de Cristo. Ahora estamos en el bloque de oración y el clamor a las iglesias. Antes de orar, queremos compartir un principio misionero. Y el principio misionero de este domingo está en Romanos capítulo 10, versículo del 14 al 16. Dice la palabra del Señor: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber
quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Para creer en el Señor Jesús, las personas deben escuchar de Él. Para escuchar del Señor Jesús, las personas que no le conocen necesitan que alguien les hable del Evangelio de Salvación. El apóstol Pablo, como misionero en Antioquía, estuvo 1 año y medio compartiendo la palabra, enseñando, predicándole a los gentiles. El apóstol Pablo los reunió a aquellos conversos y de esta manera pudo formar la iglesia. Actualmente en el mundo hay muchas personas que no tienen ni la más remota idea de quién es el Señor Jesús y qué es lo que hizo Él para poder reconciliar al hombre con Dios. Son más o menos 3.000 millones de personas en el mundo que no conocen del Evangelio de Salvación. Y estas personas incluyen grupos enormes en Asia, en África del Norte y algunos grupos triviales pequeños. No conocen de la salvación, como dice Romanos, porque ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les hable de la palabra de Dios? ¿Y quién les va a hablar si no hay gente que se anime a prepararse, a capacitarse, a sentir el llamado de Dios e ir a predicar el Evangelio? Animémonos. Si Dios pone en tu corazón salir a predicar, salir a evangelizar, ir a aquellos lugares donde todavía no conocen la palabra de Dios, estaremos orando siempre para que Dios te dé esa fortaleza, ese ánimo de poder ir a predicar. Ahora oremos por el continente asiático y oremos también por Turquía. Inclinemos nuestros rostros y oremos, hermanos. Señor, gracias por este tiempo, por el clamor misionero, Señor. Te suplicamos especialmente por nuestro misionero Nicky, Señor, y toda su familia, por su salud y su ministerio. Guárdalos de mal, cuídalos, Señor, y permite que ellos sigan predicando tu evangelio en esa área, Señor, en esa zona. También, Señor, te queremos pedir por la iglesia en Asia del Norte, Oriental, Central y Occidental, en el sudeste asiático y Asia septentrional, Señor, por favor, que se mantengan fieles y firmes en su fe y en tu palabra. Por favor, Señor, guárdalos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. También queremos orar, Señor, por los servidores biocupacionales que tanto necesita la iglesia, Señor. Levanta liderazgo, levanta hombres, levanta mujeres, Señor, que con su profesión puedan también dar su tiempo para servir en la iglesia y apoyar la iglesia de Turquía, oh Dios, en la evangelización, en la enseñanza, en la escuela para niños. Oh Dios, oramos por esos jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios, Señor, que puedan dar de su tiempo y de esta manera puedan apoyar la obra y también dar de los dones que tú les has dado. Te damos gracias por ellos, bendícelos, levántalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora damos pase a la familia Ortiz. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Un gozo enorme poder nuevamente participar de este culto tan hermoso, tan maravilloso. Aquí estamos la familia Ortiz, mi esposa y yo, para dar estos anuncios importantes, agradeciendo a la familia Insúa por este tiempo de oración, también por las misiones. Hermanos queridos, hermanos amados, aquí estos tiempos de conocer el avance de nuestra iglesia. Y mi esposa Rosario tiene algunos anuncios importantes para usted. Dios le bendiga, amada iglesia, en este día del Señor, y queremos recordarle algunos anuncios, esta vez importantes, que tenemos como congregación. Como ustedes ya saben, todos los martes, jueves y sábados nos reunimos a las 6:30 de la mañana en ese tiempo de clamor matutino, que es un tiempo muy hermoso para que todos juntos podamos estar ante el Señor intercediendo unos por otros, buscando el rostro del Señor para fortalecer nuestras vidas. También queremos recordarles el kilo de amor. El kilo de
del amor, que es una muestra de nuestro amor al prójimo, a nuestros hermanos que están necesitando nuestro apoyo, y podemos darlo de diversas maneras, ya sea en víveres o también con una ofrenda económica, y ahí están en pantalla saliendo el número de la cuenta respectiva. Queremos recordarles los servicios de culto los domingos, así como hoy, todos los domingos en 4 turnos, a las 8 de la mañana, a las 9:45, a las 11:30 de la mañana, y en la noche a las 6:30, estamos como pueblo de Dios, adorando a nuestro Señor, en ese tiempo especial, de decir al Señor gracias por lo que has hecho por nuestras vidas en esta semana, y dedicándole ese tiempo también a reflexionar en su palabra, ¿verdad? Tenemos que también recordar el TCD, el tiempo especial en el secreto con Dios, todos los miércoles, como iglesia, entregando nuestras peticiones, nuestras cargas, nuestros motivos de oración, para que todos juntos estemos orando unos por otros. Qué bueno es el Señor, ¿verdad?, que nos alienta a buscar su rostro en estos tiempos tan difíciles. Además, hay algo muy importante que no deben olvidar, y es la conferencia para la familia. El día viernes 12 y sábado 13 son días muy especiales, porque bajo el lema Familia Fuerte en Tiempos Difíciles se va a dictar talleres, se va a tener plenarias con temas muy importantes para bendición de todas las familias de la congregación. Les animamos que puedan acompañarnos vía Zoom y también en Facebook Live. Muchas gracias. Y por cierto, tenemos también las conferencias APSI. Tienen que ver con la apologética, cómo entonces presentar nuestra defensa de nuestra fe. Y para ello tenemos 3 conferencias magníficas. Una de ellas el día viernes 19, la otra será el viernes 26 y la última será el domingo. Las del viernes 19, por ejemplo, tenemos el tema La Iglesia frente al desafío cultural. Esto será a las 8 de la noche vía Facebook Live. El expositor Alberto Reyes, ¿no? Es uno de los conocedores de estos temas. Él es de la República Dominicana y estará con nosotros a través de estos medios. Y el otro tema interesante, desafíos postcristianos, aborto y sociedad. Un tema muy candente, muy necesario para que cada uno de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, podamos siempre tener muy claro lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Esto será el viernes 26 de febrero a las 8 de la noche, también vía Facebook Live. Y el expositor es el doctor, ¿no es cierto?, Gabriel Valeri, ¿no? Tiene una maestría en lo que es la ética biomédica, ¿bien? Y por cierto, entonces, el último de los temas será también tan interesante como los otros 2 anteriores, el pensamiento humanista y la infiltración en la iglesia actual. ¿Cómo es este pensamiento? ¿Usted conoce algo de esto? Bueno, seguramente algo podemos conocer, pero con esta exposición usted podrá quedar encantadísimo con lo que significa el avance de estos pensamientos. Domingo 28 de febrero, 4:30 de la tarde, también vía Facebook Live. El expositor es Will Graham, que también es muy conocedor del tema y estará acompañándonos con nosotros a través de estos medios. Y por cierto, el día de hoy, a las 9:30, ya se ha dado inicio, ¿no?, de lo que significa las escuelas bíblicas para el liderazgo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Pueblo Libre. Entonces tenemos ya el inicio el día de hoy y estaremos entonces por 8 semanas tocando estos temas tan interesantes de estudio de la palabra del Señor. Turnos a las 9:30 de los días domingos, 11:30 y 4 de la tarde también los días domingos. Y los días lunes a las 8 de la noche, los martes a las 7:30. Por cierto, también los jueves tendremos en la tarde y en la noche también cursos para ustedes. No se puede perder ninguno de estos cursos. Bueno, agradecemos a su atención y ahora vamos a dar pase a nuestro pastor, reverendo Roger Vergara, que nos va a dirigir en la Santa Cena. Que Dios les bendiga muchísimo. Como es familiar para todo creyente, el tiempo de Santa Cena fue un tiempo muy especial de Jesús con sus discípulos,
en el cual él no solo compartió compañerismo, alegría, gozo, sino también un significado profundo, el significado que estos elementos del pan y el vino traían el mensaje y la reflexión para todo cristiano del significado de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y queremos en esta oportunidad acercarnos a la mesa del Señor preparados principalmente en nuestro corazón, que estemos dispuestos a poner nuestra vida delante de Dios, que podamos identificarnos plenamente con el significado de la muerte. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20 usted puede encontrar esta referencia. Y creo que ese significado de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, nos ayuda a entender el significado de la Santa Cena, porque es poner nuestra vida consagrada, rendida, sometida al Señor en toda la plenitud de la vida terrenal que el Señor nos está permitiendo vivir, pero con el propósito de honrarle y servirle. Así que mi hermano, yo quiero animarle en este tiempo a que usted pueda juntamente con nosotros disponer su corazón para acercarnos a la mesa del Señor. Y luego de disponer su corazón pueda tener listos estos elementos del pan y el vino que nos traen la plena identificación con lo que significa la muerte del Señor. El pan, por supuesto, trae a nuestra memoria lo que hizo Jesús con su cuerpo al entregarlo allí en la cruz del Calvario y recibir todo el castigo de nuestros pecados. Por supuesto, también el vino, su sangre derramada. Espero que usted tenga los elementos ahí a la mano, junto con su familia, sus seres queridos, con quienes van a compartir este tiempo. Invito al que pueda ser el mayor en la fe allí en la casa, a que pueda servir estos elementos a los que están allí reunidos en ese lugar. Vamos a tener entonces un primer momento de oración para preparar nuestro corazón. Vamos a pedirle a la familia Feitosa que nos invite a tener este momento de reflexión profunda en nuestros corazones. Por favor, guíenos en oración. Vamos a orar, queridos hermanos, queridos pastores, al Señor. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de disfrutar de este tiempo de comunión contigo, de disfrutar de este tiempo de comunión como iglesia, como hermanos. Señor, gracias porque podemos hacerlo en familia, y no solamente, Dios, en familia física, sino también en familia espiritual. Señor, muchas gracias, Señor, porque por medio de tu sangre, Señor, tú limpiaste, Dios, nuestras vidas, nos rescataste, Señor, y nos has dado, Dios, esperanza, nos has dado un nuevo, Dios, futuro, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tu cuerpo que fue molido en la cruz por nuestros pecados, Señor, nos da, Dios, salvación. Tu cuerpo, Señor, que fue entregado por nosotros, tú ocupaste el lugar que deberíamos tener en la cruz. Gracias, Señor, por ese gran sacrificio de amor, de misericordia hacia nosotros, Dios, sin merecerlo, Señor. Padre, y muchas gracias por este tiempo donde podemos disfrutar de la comunión, Dios, del pan y del vino, Señor, recordando tu nombre, Dios, tu sacrificio, recordando, Dios, tu promesa y recordando, Señor, tu gran amor para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos con toda tu iglesia, Señor, y te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. 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 Vamos a tener un tiempo de adoración y alabanza al Señor para preparar ese corazón y esos elementos que necesitamos para la Santa Cena. Que Dios nos siga bendiciendo.
luces solas, era tu consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma la infunde, Santo Hijo, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Mi Rey pronto vendrá, en las nubes rodeará, en la luz del cielo estalla. Oh, qué día glorioso. Mi Rey pronto vendrá, en las nubes rodeará, en la luz del cielo estalla. Oh, qué día glorioso. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Es nuestro Señor, nuestro amado Padre, que volverá por su pueblo, y lo cantamos. Mi Rey pronto vendrá, en las nubes rodeará, en la luz del cielo estalla. Oh, qué día glorioso. Glorioso Señor, glorioso Padre, es signo de oración, Señor. Queridos hermanos, si estamos listos ya para participar de la Santa Cena, vamos a invitar a la familia Garro a que nos lea el texto bíblico en el cual estamos basándonos para participar de este tiempo de Santa Cena. Primera de Corintios 11:23, hermanos, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar los elementos, el elemento del pan, y
podamos compartirlo en familia. Bien, como dice la palabra, vamos a tomar y comer, que esto es parte del cuerpo del Señor. Sírvanse. Señor Jesús, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Te damos, Señor, a ti la gloria y nuestra profunda gratitud, porque este pan nos recuerda, Señor, que tu cuerpo fue molido por nuestros pecados, que tú entregaste tu vida en esa cruz del Calvario y entregaste tu cuerpo, Señor, para ser crucificado, para reemplazarnos, Señor, en esa cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio de amor que hiciste a favor nuestro, a favor de la humanidad. Gracias porque tú te entregaste. Gracias, Señor, porque nos has salvado y porque instauraste, Señor, esta cena para recordar por la eternidad, Señor, ese sacrificio tan grande que hiciste a favor de la humanidad. Gracias, Señor, por haberte encarnado y por haber muerto por nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay un segundo elemento importante que tiene que ver con el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo allí en la cruz. Y vamos a pedir que por favor nos lea el texto del versículo 25 a la familia Taxa, por favor. Bien, dice la palabra, el versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a servirnos de este elemento del vino o del líquido que tenga usted ahí a mano. Sírvase, por favor. Vamos a pedirle que nos guíen en oración, por favor, a la familia Ortiz. Señor, te damos gracias por esta muestra tan grande de tu amor para con nosotros. Gracias porque, Señor, al recordar este tiempo, Señor, recordamos tu grande, grande y maravilloso amor sacrificial. Señor, gracias porque tu sangre, Señor, tiene el poder para limpiar nuestros pecados y nos permite acercarnos al trono de la gracia con esa libertad. Muchísimas gracias, Jesús, por hacer que nuestras vidas cobren vida hoy y tengan esperanza de vida eterna. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Y en el nombre de Cristo te exaltamos, Señor. Amén. Amén. Vamos a leer el último texto, que para mí siempre ha sido un texto que me motiva a continuar en la vida cristiana. El versículo 26, por favor, familia Tamariz. Versículo 26. Dice la palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta que Él venga. Amén. 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 Qué bendición hasta que Él venga, ¿no es cierto? Vamos a invitar al pastor Alfonso y Silvia que nos bendigan con esta última parte leída del versículo 26. Adelante, pastor. Señor, te damos gracias por este momento tan especial de poder como iglesia celebrar la Santa Cena, recordando, Señor, la institución de esta Santa Cena por Cristo Jesús, en el cual dio su cuerpo y su sangre en favor de nosotros. Muchas gracias, Señor, y bendícenos, Señor, siempre en una comunión íntima contigo, a todos aquellos que profesamos tu nombre, a todos aquellos que seguimos de todo corazón, Señor, tus pisadas y tu ejemplo. Te damos gracias, bendice a tu iglesia también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Sigamos participando de este culto y este tiempo de adoración. Bendiciones. Gracias, Pastor Roger, por guiarnos en este tiempo de Santa Cena. Querida Iglesia, es un privilegio saludarles y a continuación vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 25, del versículo 19 al 34. Y dice así: Nacimiento de Esaú y Jacob. Este es el relato de la familia de Isaac, hijo de Abraham. Cuando Isaac tenía 40 años, se casó con Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, y hermana de Labán el arameo. Isaac rogó al Señor a favor de su esposa, porque ella no podía tener hijos. El Señor contestó la oración de Isaac y Rebeca quedó embarazada de mellizos. Pero los dos niños luchaban entre sí dentro de su vientre, así que ella consultó al Señor. ¿Por qué me pasa esto?, preguntó. Y el Señor le dijo: Los hijos que llevas en tu vientre llegarán a ser 2 naciones, y desde el principio las 2 naciones serán rivales. Una nación será más fuerte que la otra, y tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, Rebeca comprobó que de verdad tenía mellizos. El primero en nacer era muy rojizo y estaba cubierto de mucho vello, como un abrigo de piel. Por eso lo llamaron Esaú. Después nació el otro mellizo, agarrando con la mano el talón de Esaú. Por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los mellizos. Esaú vende sus derechos de hijo mayor. Los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los alimentos que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto, agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: Me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirve ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: Primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Dios bendiga su palabra, y en la exposición del mensaje en este día, nuestro pastor, el reverendo Roger Vergara Vargas. Bendiciones, hermanos. Damos gracias a la familia Taxa, Pastor Edgar, por haber leído este texto bíblico. Tenemos hoy la oportunidad de seguir reflexionando en esta serie de temas de familia bendecida, nación restaurada. Para nosotros es un honor y privilegio y gozo en especial compartir con ustedes un mensaje que todos necesitamos: las relaciones sanas en familia. Por eso hemos titulado esta reflexión La familia y sus crisis internas. Porque todos tenemos que trabajar de alguna manera en nuestras áreas débiles para dar lugar a una mejor comunicación y convivencia más armoniosa en la familia. Los padres y los hijos seguimos aprendiendo a ser mejores y también contribuir con nuestro carácter justamente a un espacio donde pueda disfrutarse de la unidad, de la armonía, la tranquilidad en el hogar. Y creo que a la luz de este texto que hemos leído, vamos a tratar de contribuir con lo positivo y cambiar lo negativo de nosotros para que tengamos hogares donde podamos disfrutar de un ambiente donde quisiéramos estar y gozar y disfrutar siempre. En esta historia de Isaac y Rebeca y la crianza de sus hijos podemos aprender muchas cosas que no debemos hacer.
Pero la Biblia siempre nos dará recursos en los cuales podemos ejercer nuestras mejores relaciones en el ambiente del hogar y, por supuesto, también contribuir así a la sociedad. Voy a compartir con ustedes el día de hoy 4 principios generales que se van a desprender en algunos particulares para que podamos seguir disfrutando de la palabra del Señor. El primero de ellos es que no compartieron el propósito de Dios con sus hijos. Allí vamos a notar en Génesis 25, como se ha leído, que este texto nos revela que existía una profecía referente a al propósito de Dios y referente también a la promesa que el Señor le dio a Abraham. Pero Isaac y Rebeca, especialmente Rebeca como madre, no compartió esto, parece ser, con Isaac y con sus hijos. Por eso, un primer aspecto es que hay una crisis por no comunicarse sinceramente. Entre los versículos 21 y 23 del capítulo 25, creo que vamos a encontrar algunas pistas que nos ayuden en esta reflexión. Para todos los padres que anhelamos tener una familia, el embarazo ya es una bendición. Pero el hecho de estar embarazada para Rebeca y haber experimentado la esterilidad por cerca de 20 años, posiblemente trajo algunos aspectos emocionales, espirituales, para la cual ella no estaba preparada. Según Génesis 25, versículo 26, la edad que tenía Isaac era aproximadamente 60 años. Y él estuvo luchando muchos de esos años porque también sea parte de esa herencia de la promesa que Dios le había dado a Abraham y que de él vendría esa descendencia. Ella quedó embarazada en respuesta justamente a la oración que hacía Isaac, como aprendió también de su padre Abraham. Esa oración intercesora, suplicante, para que Dios intervenga y sane y restaure la esterilidad, en este caso de Rebeca, en Génesis 25, 21. Aunque no se menciona, seguramente ella compartía también esta inquietud espiritual y por eso, posiblemente tantos años esperando tener un hijo, puede que produzca alguna desazón o un desconcierto o una espera que nunca llega. Posiblemente esto fue el inicio de una ruptura en la comunicación entre ellos. Ahora, se nota en el texto que ella está en crisis por alguna dificultad en su embarazo. Rebeca lo resume en el versículo 22 y dice: los hijos luchaban dentro de ella. Y eso le llevó a preguntarse algo muy serio, si valdría la pena seguir viviendo así. Parece que la oración no suplía todas las dificultades físicas que posiblemente haya estado pasando, pero ella buscó también la respuesta de Dios. Y aquí está lo interesante y el kit del tema, porque Dios le revela en el versículo 23 una profecía y dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esta profecía no tenemos registro que se la comunique a Isaac, pero por los problemas posteriores que ellos tuvieron, puede darnos una pista de que fue el inicio de una ruptura fluida de comunicación entre ellos. Este es un aspecto espiritual muy importante, porque tenía que ver con los planes de Dios y su descendencia para que ellos como padres y sus hijos estén plenamente enterados. La segunda pista tiene que ver ya con el nacimiento de estos hijos, porque hubo una crisis por estigmatizar a los hijos. Si usted lee en Génesis 25, 24 al 26, el embarazo de gemelos no tiene a veces un buen proceso de gestación. Hay ciertas dificultades diferentes a estar gestando un solo hijo. Para esos tiempos sería una cosa difícil de entender
y sobrellevar un embarazo gemelar. Pero cuando llegó el día del alumbramiento, esto evidenció que ya estaban describiendo particularidades físicas de cada uno de ellos, como estigma que los marcó por el resto de su vida. Al que nació primero le pusieron el nombre de Esaú, por ser lleno de vellos y de color rojizo, que significa su nombre velludo o rojo. Al otro que nació después le pusieron el nombre Jacob, porque salió con su mano trabada en el talón de su hermano Esaú. Eso significaba que, según su nombre, el que toma por el calcañar, el que suplanta. En esos tiempos usted sabe que los nombres eran importantes porque en cierta forma describían las personalidades. Sus nombres eran la propuesta de los padres de describirlos desde pequeños como serían ellos, ¿verdad? Entonces me parecía sumamente interesante imaginarme cuando lo llamaban a Esaú a una tienda y decirle, velludo, ven, o rojo, ven. En realidad eso ya es una descripción un tanto peyorativa. También vamos a encontrar la misma idea con Jacob, ¿no? Porque si su nombre significaba suplantador, o algunos dicen también engañador, me imagino cuando lo llamaban, engañador, ven, suplantador, ven. Estos chicos crecieron pues con sus nombres, pero siendo un estigma para ellos, que a veces me imagino si no tuvo que ver sobre una influencia sobre su conducta o su carácter. Y ustedes saben que aún en nuestros tiempos, en nuestro contexto social, a veces los amigos, los conocidos, inclusive los familiares, a veces nos describen por una particularidad física, gordo, flaco, narizón, etcétera, etcétera. Aunque le pongamos diminutivos, gordito, flaquito, ya estamos tratando de, en cierta forma, describir algo de nosotros por estas formas físicas. Pero como padres, ¿qué tenemos que hacer? Creo que tenemos que cuidar a nuestros hijos del bullying, que a veces afecta su autoestima, su valoración personal, y también debemos cuidarnos nosotros de dar buena estima a nuestros hijos, porque a veces también caemos en el error de describir algo de sus deficiencias con un nombre que los minimiza o los achica o les hace sentirse menos. Qué interesante que Dios se encargó de darle un significado nuevo para la vida de Jacob, porque después lo llamó Israel, lo llamó príncipe, ¿verdad? Y se encargó también de transformar la vida de Jacob y hacerle un hombre importante dentro de los propósitos proféticos de Dios, porque Dios se llamó a sí mismo como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios puede hacer de nosotros una bendición. Tenemos que aferrarnos y asegurarnos de que esto pueda suceder en nuestra vida. Como padre, también nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar y corregir el carácter de nuestros hijos. Recordemos la palabra del Señor que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. El segundo aspecto tiene que ver con estar divididos en el amor por sus hijos. Ya en Génesis 25, versículos 27 al 34, nos damos cuenta que ellos tienen un hijo preferido. Y si nosotros preguntáramos a algún padre si tiene un hijo preferido, todos en su mayoría diríamos que no, yo los amo a todos por igual. Pero si les preguntamos a los chicos, a los hijos, ellos dirían, no, por esta razón o por estos motivos, mi papá tiene un preferido o mi mamá tiene un preferido. Así que como padres nosotros tenemos que buscar ese equilibrio de amor, de darle por igual a todos nuestros hijos. Pero aquí vamos a notar un primer aspecto de ese amor dividido por sus hijos. La crisis por sus preferencias. En el caso de Isaac y Rebeca, fueron evidentes sus preferencias o favoritismo por uno de ellos. Esto estaba revelando en cierta forma la inmadurez de estos padres, porque
Los versículos 27 y 28 describen lo que ellos pensaban o sentían. Dice, y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Se puede tal vez especular por algunas razones o preferencias por qué existía este favoritismo del uno por el otro, pero lo importante es que esto trajo como consecuencia que dañó la relación entre los padres y también dañó la relación entre los hermanos, y esto duró muchos años entre ellos. Ya se había mencionado en la profecía de Génesis 25-23, donde el Señor le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Esta era, y hay que entenderlo así, la elección y la decisión soberana de Dios, aún sobre, entiéndalo hermano, las preferencias o los sentimientos de los padres. Los padres, en todo caso, debieron haber conversado, se deben haber puesto de acuerdo, deben haber afianzado la confianza de sus hijos y más bien decidir de corazón obedecer a Dios porque había una profecía revelada. Y entonces esto no pasó. En todo caso, nosotros ahora como padres tenemos que corregir nuestro corazón si hay alguna preferencia, porque esto daña o deteriora la relación entre los padres y los hijos o entre los hijos mismos y sobre todo su estima personal. Así que miremos esto con detalle. El segundo aspecto que también se nota aquí en este amor dividido es que tenían una crisis por no sintonizar con la voluntad de Dios. Usted sabe que la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 9, 10 al 14 algo muy importante. Tome nota. Y dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia? En ninguna manera. El apóstol Pablo les recuerda a los judíos que esta elección de Dios es parte de su misericordia y propósito. Note esto, para con el plan de salvación que tenía para su pueblo Israel, como también para las naciones gentiles. Entonces, esto es lo que estos padres tenían que transmitir a sus hijos, enseñarles las escrituras, formarlos en ese propósito y entendimiento de la voluntad de Dios. Pero no sucede como dice C.S. Sproul, escritor americano, dice, si algo no me gusta de las escrituras, no es problema de Dios, es problema mío. A veces nosotros tenemos preferencias humanas, respetables, pero la palabra de Dios es eterna y valiosa para cada uno de nosotros. Por lo tanto, es nuestro deber creer, obedecer y practicar las escrituras, y así debemos enseñarle a nuestros hijos. Rebeca sabía esa voluntad de Dios, sabía lo que Dios le había revelado, pero en realidad lo que no entendemos es porque no reforzaron esto entre ellos como padres, ni tampoco le enseñaron así a sus hijos, que la palabra de Dios tenga un lugar en su corazón y en sus decisiones. Creo que a nosotros como padres nos corresponde ponernos de acuerdo para amar a nuestros hijos por igual, darles el sentido de propósito para sus vidas, instruyéndoles en todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20, 27, porque esto es importante para nuestras vidas y también para nuestras familias. El tercer aspecto, había una rivalidad entre los hermanos. En Génesis 25, 29 al 34 dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom, es decir, rojo. Versículo 31 dice, y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró.
y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Como sabemos, no es extraño que dentro de una familia con varios hijos haya cierta rivalidad, diferencias, criterios diferentes entre los hermanos. Pero conforme ellos van creciendo y madurando y de alguna forma van aprendiendo a respetarse, a considerarse, amarse y sentirse realmente una familia como hermanos. Pero aquí hay un detalle que tenemos que mencionar. Podemos notar que entre Esaú y Jacob había una clara diferencia de comprensión espiritual de lo que era la primogenitura, los derechos de hijos y también el conocimiento de los pactos y juramentos que había en la época. Esto me permite reflexionar en tres cosas importantes. Primero, este fue un acuerdo legal entre los hermanos. Lo que hicieron fue legalmente correcto. Segundo, también había este acuerdo revelaba qué prioridad tenía para ellos y qué valor tenía la primogenitura. Para Esaú era un formulismo inútil. ¿Para qué me sirve la primogenitura si me voy a morir? Al punto que lo menospreció y lo vendió. Pero para Jacob el valor de la primogenitura era alto, de tal manera que lo codiciaba a toda costa. Tercera reflexión. Podemos notar que evidencian varios aspectos de su carácter, pero un carácter egoísta, proclive a aprovechar el momento en beneficio propio. Esaú, con una visión materialista y práctica, 2 veces dice que está cansado y que tenía hambre, y por lo tanto no le importó en ese momento el valor espiritual y la promesa de tierra y bendiciones que Dios le había dado a Abraham. Y entonces dijo, voy a pasearme a Jacob en esta decisión. Pero Jacob era más astuto y aprovechó la oportunidad, porque para él significó hacer un negocio legal y bien hecho, haciendo uso de las promesas del pacto y del juramento para cerrar este negocio de manera correcta. Entonces, estos hermanos, ustedes saben que se conocían. Desde pequeños las habilidades de ambos eran diferentes. Conocían sus destrezas, sus capacidades, pero también conocían de la preferencia que cada uno tenía de parte de sus padres. Como dice Génesis 25, versículos 27 y 28. Pero este conocimiento no detuvo a Jacob. Sus intenciones las puso en manifiesto. Aunque sabía que por la profecía ya había sido elegido, él prefirió asegurarse dentro de los planes de Dios. Ahora, esta rivalidad entre estos hermanos produjo grietas, rupturas, desunión entre ellos, que más tarde también afectó a la unidad familiar y los mantuvo enemistados por muchos años. Dios nos ayude como padres a corregir esta rivalidad malsana en nuestros hijos, que nos ayude a mantener la armonía, la unidad, corrigiendo los corazones y las enemistades que pudiera haber en nuestro ambiente familiar. Que Dios nos permita mantener una familia unida y armoniosa en el Señor. El cuarto aspecto, las consecuencias, la tragedia y consecuencias familiares. Usted tiene que leer este capítulo 27 por completo. Solo permítame empezar con una pregunta acerca de este capítulo 27, porque aquí nos damos cuenta de esta gran necesidad. ¿En qué momento se dividió esta familia? ¿En qué momento se rompió internamente esta familia? Aparentemente desde el principio. Pero aquí nos damos cuenta que este texto nos permite reflexionar sobre su carácter, sus actitudes, sus prioridades, sus preferencias y también sus tradiciones. Vamos a reflexionar en 4 aspectos básicos. Número 1, los posibles escenarios. Note que Rebeca sí sabía la voluntad de Dios y ella lo compartió con Isaac. Entonces,
¿Por qué hizo toda esta trama del engaño? Quiso ayudar a Dios y forzar lo relacionado con la bendición del padre sobre Jacob. En este caso, si Isaac también lo sabía, no consideró escuchar a su mujer y quiso seguir la tradición de bendecir al hijo que nació primero, es decir, al primogénito. Esta es una escena. La segunda escena, Rebeca en realidad no compartió con Isaac esta profecía y por lo tanto su maquinación era en razón del hijo amado, que Jacob sea bendecido por Isaac porque era su preferido, y entonces llegó al punto de usar la mentira, la traición, la burla para lograr su propósito. Entonces aquí nos damos cuenta que aún en ese caso Isaac quiso bendecir a Esaú porque era su preferido, su primogénito. Ahora, en estas posibilidades, en ambas, la razón por la cual Isaac quiso bendecir a Esaú es porque temía morir, según Génesis 27:1, porque ya estaba ciego y era su hijo preferido. No sabemos exactamente si él no escuchó a Rebeca en cuanto a la profecía o quiso sobrepasarse sobre ella y no quiso considerarla. Pero también hay otro detalle interesante, otra pista. Parece que Isaac olvida que Esaú ya había vendido su primogenitura a Jacob, según capítulo 25, versículo 33. Y está pasando por alto la mala conducta de Esaú, porque se había unido a mujeres hititas de la zona, la región donde vivían, según Génesis 26:35. Entonces, ¿qué estaba haciendo Isaac? Isaac estaba tercamente considerando bendecir a Esaú como el primogénito, sabiendo todas estas cosas que a su alrededor lo descalificaban. En ambos casos de esos escenarios posibles, lo que evidencia la relación entre Rebeca e Isaac es que había una mala comunicación. No llegaron a ponerse de acuerdo, no trabajaron sus diferencias, no trabajaron su carácter, que obviamente lo necesitaban. Hecho que realmente nos revela la condición espiritual en que se encontraban. El segundo aspecto de las consecuencias de no haber trabajado esta relación bien es cómo se da la trama del engaño, ¿no? Rebeca en el capítulo 27, versículo 5, dice que estaba oyendo la conversación de Isaac con su hijo Esaú. Le está diciendo que vaya al campo y traiga un cabrito y lo cocine como a él le gusta. Y allí es donde ella se le ocurre la manera como traicionar a su esposo y cómo burlarse en cierta forma de él porque estaba ciego, y cómo también traicionar a su hijo primogénito. Tal vez aquí la mentira es una de los temas que están muy metidos en este seno familiar. Y una vez escuché esta reflexión del doctor César Vidal en una de nuestras conferencias de AXI, ¿no? de la escuela de apologética que nosotros tenemos, que uno de los males sociales de todas las Américas y América Latina en especial es la costumbre y el hábito de mentir para lograr un objetivo. Tal vez para darle un poco de credibilidad a Jacob, al principio él se opuso a la propuesta de su madre de engañar a su padre. Y dice en Génesis 27:12, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador. Jacob quiere desistir por temor a ser maldecido por su padre. Rebeca asume en realidad las consecuencias de esta mala acción. Dice en Génesis 27:13, sea sobre mí tu maldición. Esto termina de convencer a Jacob para ser cómplice. Ella se convierte en este caso en la autora intelectual y Jacob en el autor material en términos modernos. Entonces, aquí podemos notar que la madre está siendo una mala influencia para el hijo. Pero no con esto estamos diciendo que Jacob era inocente, porque ya era adulto, ya era mayor. Y se nota en este capítulo 27 que de manera descarada
sin ruborizarse ni tampoco atemorizarse, miente a su padre en 3 oportunidades. En Génesis 27, versículos 19, 20, 24, cuando Isaac trata de asegurarse que realmente quien está frente a él es Esaú, Jacob responde: sí, soy yo soy tu primogénito. Note también que no solo Jacob había cometido esta falta moral, sino también Esaú. Ya había sido descalificado por Dios por haberse casado con mujeres de la región. Según Génesis 26, versículos 34 y 35, nos va a decir cuál fue la reacción de los padres cuando él, en su adultez y decisión propia, se casó con mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y dice, versículos 34 y 35 de Génesis 26, y fue amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. Por lo tanto, era un dolor profundo que ambos conocían, los padres y los hermanos. Pero aquí se está mostrando también el carácter de Esaú, que era libertino, que era un poco frívolo, que era un poco de hacer su voluntad con cierta rebeldía en el corazón. Entonces, cuando Isaac desea bendecir a este hijo como primogénito, realmente está tratando de tapar el sol con un dedo. Quiere bendecirlo como primogénito cuando este hijo no estaba valorando el significado y el valor que tenía la primogenitura. Entonces, ¿qué debió hacer Jacob en esa situación? Antes de forzarla y seguir la corriente de la complicidad con la madre, simplemente haber creído en la promesa de Dios. Y entonces Dios hubiera honrado su nombre sin tener que pasar por todo este proceso. Pero aquí vamos a notar que en una familia disfuncional, una familia con estas brechas o estas rupturas internas, estas crisis interiores, también sufren las consecuencias del engaño. Entre los versículos 21 y 24 usted va a encontrar una referencia a lo que estaba pasando. Pero permítame señalarle 6 consecuencias rápidas que tienen que ver con el efecto de este engaño que produjo tanto Rebeca como Jacob a su padre y a su hermano. Primero, Jacob, como tuvo que huir de su seno materno, nunca volvió a ver a su madre porque en esos años murió Rebeca. Segundo, Esaú, en su amargura y molestia por lo que había ocurrido, prometió matarlo, según Génesis 27, 41. Labán, la familia donde huyó, la familia de su tío, le engañó varias veces. El engañador fue engañado. 4. Su vida familiar, si usted la revisa, estuvo llena de conflictos. 5. Estuvo exiliado durante años y alejado de su familia. 6. Le costó mucho reconciliarse con su hermano Esaú. Así que frente a estos escenarios que nos revelan la conducta de los padres Isaac y Rebeca, nos muestra la pobreza de su reverencia, temor de Dios, de su comunión con el Señor, porque estas consecuencias son el fruto de haber estado quebrados y rotos ya por dentro. Por eso, como padres, como esposos, no dejemos de trabajar nuestras diferencias, no dejemos de trabajar nuestro carácter, nuestras discrepancias, de tal manera que podamos lograr tener una familia armoniosa, unida, una familia donde la presencia del Señor nos bendiga y podamos ser de bendición a otras familias. En cuarto y último lugar, la lucha por la bendición. Sí, en este capítulo, en estas partes del versículo 27 al 29, vamos a encontrar la raíz de la bendición de la promesa. Pero permíteme precisarte algo primero. Hemos visto el relato de los engaños, pero también vamos a encontrar la lucha por la bendición de la primogenitura. Después que Isaac termina de asegurarse de que en lugar de Jacob está bendiciendo a Esaú y en realidad bendice a Jacob, se las dijo a Jacob todas estas bendiciones. Su bendición hizo referencia a la bendición de Abraham, con prosperidad, superioridad, victoria sobre sus enemigos y todas las tierras que Dios le había prometido. En realidad, en ese versículo 29 hay un toque de la promesa hecha a Abraham. Pero la gran impresión
que produjo descubrir el engaño por parte de Rebeca y Jacob, esto produjo una gran conmoción en la familia, en Isaac, en Esaú, al punto que Esaú exclama, dice el texto, amargamente, llora y lucha por la bendición de su padre, pero en realidad la bendición no cambia. La promesa queda hecha a Jacob y Esaú recibe una bendición secundaria, y por esa pérdida y dolor que le produjo haber vendido su primogenitura, él decide en su corazón matar a su hermano, razón por la cual su madre Rebeca decide enviar a Jacob a la familia de su padre. Ahora, aquí tú puedes notar todas estas relaciones disfuncionales, en cierto punto también tóxicas, que hacen que huya Jacob a otra tierra. Pero aquí hay un detalle interesante que no quiero que te lo pierdas y me escuches con atención. Parece que en ese proceso del capítulo 27 al capítulo 28, Isaac cambia de parecer y entonces llama a Jacob para bendecirlo. Y vas a leerlo allí en casa, este pasaje de Génesis 28, versículos 3 y 4, donde Isaac bendice con toda la promesa completa que Dios le dio a Abraham y muestra que realmente reconoce que Dios ha decidido usar a Jacob como la prolongación de la descendencia bendecida del pueblo de Israel. Pero nota algo interesante, cuando habla de Dios, habla del Todopoderoso, que en hebreo es el Shaddai, el que tiene todo el poder y el todo control, el soberano sobre la tierra. Y Él es el que nos bendice a todos. Por eso este capítulo no solo es el capítulo del engaño, sino también el capítulo de la bendición. Vas a notar que la palabra bendición aparece 21 veces en este capítulo 27 en sus diferentes acepciones y formas. Lo que Dios le había dicho a Rebeca se cumple, es decir, el mayor serviría al menor. Y esta descendencia del menor, la que inició Abraham, sería la descendencia de la cual también vendría el Mesías. Y ahí está la raíz, y ahí está la luz de esperanza. Y en él le dijo Isaac a Jacob, en ti también serán benditas todas las familias de la tierra. Mi hermano querido, hay bendición en las promesas de Dios. Tu familia puede ser de bendición. Decide ser un creyente de bendición para otros, donde Dios pueda obrar y bendecirte y usarte en gran manera. ¿Qué podemos decir como conclusión? Estos padres no comprendieron el propósito de Dios para sus hijos, porque no se comunicaron sinceramente y permitieron que sus hijos sean estigmatizados y objeto de apelativos y de burlas. Cuidemos nuestros hijos, guardémoslos bajo la enseñanza y la instrucción de los caminos del Señor, del cual no se apartarán si son fieles a Él. Segundo, estaban divididos, estaban dañados por el amor preferencial que tenían por uno de sus hijos. Tenían un favoritismo por uno de ellos. No se corrigieron. Tampoco sintonizaron con la voluntad de Dios, pero que Dios nos ayude a que nosotros sí podamos hacerlo con este conocimiento. Tercero, la rivalidad entre los hermanos fue fatal entre ellos, porque provocó y llevó a la ruptura familiar, la desunión y gritos en la familia que duró por muchos años. Dios nos ayude a ser padres que mantengamos unidos a nuestra familia. La tragedia y las consecuencias fue pues obviamente la separación de la familia. Más bien nosotros luchemos por mantenernos unidos, aún a pesar de esta situación tan difícil que estamos viviendo en el Perú y en el mundo, para que ese rayo de esperanza y esa luz de la aurora pueda iluminar nuestro hogar con la bendición de Abraham. Que en él puedan ser benditas nuestras familias, porque estamos siguiendo el camino de Cristo, el Mesías, nuestro Salvador. Que Dios nos bendiga. Acompáñame unas palabras de oración. Padre, queremos darte gracias por tener este tiempo de reflexión. Permítanos, Señor, encomendarnos en tus manos para ser instrumentos de bendición en nuestra familia, como también en nuestro entorno, Señor, en el cual nos movemos. Rogamos como
como esposos, mantenernos unidos en un mismo sentir, como también como padres, ser de bendición para nuestros hijos y nuestra familia pueda ser una luz de bendición y esperanza para otros. Señor amado, muchísimas gracias. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A nuestros amigos que estuvieron conectados con esta reflexión, queremos animarles que pueda escribirnos en ese número de WhatsApp que está allí en las referencias de Facebook o de YouTube. Estamos atentos a que usted pueda mandarnos una nota, que pronto nos comunicaremos con ustedes. Y si quiere inmediatamente conectarse con nosotros, puede ingresar a ese link de Zoom. Hay un grupo allí de personas que le pueden atender, escuchar y oír en este momento, si usted lo quiere así. Que Dios le bendiga. Sigamos adorando al Señor y sigamos disfrutando de este tiempo del culto de adoración. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Muchas gracias, Pastor Roger, por compartirnos la palabra del Señor y por poder sacar principios vitales para el funcionamiento, para la bendición de una familia. Ahora también vamos a seguir adorando al Señor con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, y vamos a orar. Señor, te damos gracias por proveernos cada día, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, Señor, porque tu palabra dice que no faltará pan en la mesa del justo. Y te damos gracias, Señor, por permitirnos adorarte y alabarte con nuestros diezmos y ofrendas de lo que tú nos das, Señor. Porque tuyo es el oro, tuyo es la plata. Y, Señor, a ti te queremos adorar en este día, dando de nuestros diezmos y ofrendas. Gracias, Padre. Te bendecimos, te damos la gloria a ti. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y vamos a continuar alabando al Señor, alzándole alabanza a nuestro Dios con nuestro ministerio de alabanza. El Señor les bendiga. Tu reino se establecerá alto y sublime.